El doctor Juan Fernando Agudelo tenemos el gusto de estar acompañándonos hoy como representante de la Clínica Cardiovid, afiliado a la Pontificia Universidad Javeriana. Doctor Agudelo, es un gusto tenerlo con nosotros para hablar de fibrilación auricular en el servicio de urgencias. Tenemos ahí en pantalla todo su currículum, probablemente destacado. Así que, doctor Agudelo, es un honor que nos acompañe. Muchísimas gracias y bienvenido al currículum de Fellows Colombia. Adelante, por favor. Buenas noches para todos. Héctor, muchas gracias por la invitación a la gente de Curriculum Fellows. Mi residente Castilla, Gustavo, me hizo la invitación desde la semana pasada. Y pues mirando pues toda la perspectiva de cosas de las que se puede hablar hoy día en electrofisiología, acordamos hablar de un tema que a mí me parece muy interesante y del cual curiosamente se habla poco, pero que digamos que encuentro muy útil, no para el electrofisiólogo, sino para todo el que está. Espérate que no tengo el control de la presentación de la pantalla. ¿Me pueden, perdón, Claudia, ¿me puedes dar el control de la presentación, porfa, para poder avanzar las diapositivas? No me está permitiendo aquí. Dame un segundo, yo miro qué está pasando. Doctor, yo creo que si quiere, quitar su presentación y volverla a poner, porque pues digamos ahí la estamos viendo, no entiendo por qué no lo deja pasar. Ok, déjame ver. A ver, voy a cerrar la cámara a ver si en eso va. Un momento. Es que no me está dejando poner la cámara. La gracia Pero mira que no me deja cerrar la cámara y no me deja hacer nada. Alguien más tiene el control de mi computador, maravilloso. Muy bien. Ah, bueno, aquí tengo algo ya. Ok, vamos a ver si aquí puedo hacerlo. Mira, no me está permitiendo. Espérate. A ver, voy a salir de acá. Es muy raro, doctor. Sí, ustedes ven mi pantalla completa, ¿verdad? Ahí la estamos viendo ya en presentación, o sea, no está en presentación, sino están en diapositiva. Ahora sí ya la vemos en presentación, doctor. Sí, pero cuando la pongo en presentación no me... Aquí está. Ok, ahora sí. Bien, entonces le decía al doctor Héctor y a las demás personas que nos acompañan que al contrario de lo que uno pudiera pensar, la fibrilación auricular, que es un tema tan frecuente y tan importante y el que todos tenemos algo que ver, no hay mucho acerca de cómo se trabaja en las urgencias de un paciente que tiene fibrilación auricular. Y esto, como es una presentación para fellows y personal en formación, yo creo que era mucho más útil, lo discutimos con Castilla, hablar de esto que ponernos a hablar de cosas esotéricas, de aislamientos y cosas de esas que también podemos discutir con mucho gusto si quieren más tarde, pero que digamos que les aporta más un poquito de abordaje en urgencias de la fibrilación auricular. Yo les confieso mis conflictos de interés, soy proctor de varias casas comerciales, de Pfizer, Bayer, Medtronic, formulo muchos anticoagulantes y hago procedimientos de electrofisiología. ¿Me siguen oyendo bien, no es cierto? Héctor, ¿me escuchan? Sí, señor, lo estamos escuchando perfectamente. Vale, perfecto. Bien, entonces, ahora vamos a repasar algunos aspectos importantes de la fibrilación auricular. Lo primero es recordar que la fibrilación auricular se define como una arritmia irregular que cursa con ausencia de ondas P y se caracteriza por unas ondas F minúsculas de baja amplitud, de una frecuencia de oscilación muy rápida y con una respuesta que puede ser muy variable. Y hay que anotar acá que es muy importante para toda persona que se enfrenta a un paciente con posible fibrilación auricular tener la documentación de la fibrilación auricular, sea en un electrocardiograma de dosis derivadas o que al menos dure 30 segundos en un trazo Holter o en cualquier trazo electrocardiográfico que se pueda imprimir o que se pueda mirar, porque créanme que muchas veces nosotros aquí en la clínica tenemos una clínica de fibrilación auricular y la primera pregunta que yo le hago a la enfermera de la consulta es, venga, muéstreme dónde está el trazo de fibrilación auricular para nosotros poder decidir, porque de encontrar ese diagnóstico es de donde nosotros vamos a partir para poder hacer una serie de intervenciones en el paciente desde la anticoagulación y un poco más allá,
Entonces, muchas veces a uno le dicen, mire que el paciente tiene FA, bueno, muéstreme la de FA, no, que es que la vemos en un monitor. Ahí queda uno en el limbo porque uno no sabe si lo que realmente le vio fue una interferencia o lo que realmente le vio fue una taquicardia atrial o realmente no había una interpretación clara. Entonces, parece sencillo esto, pero créanme que es muy importante que logremos una documentación apropiada de la fibrilación auricular por medio de un electrocardiograma de dosis derivadas o de un trazo electrocardiográfico que dure al menos 30 segundos. Entonces, ahí viene una cuestión que es interesante, es, bueno, ¿y qué pasa cuando encontramos fibrilación auricular mediante un dispositivo de estimulación cardíaca, los marcapasos o desfibriladores, o incluso a través de un monitor de eventos implantable? Que realmente muchos de esos monitores de eventos se implantan precisamente para ver fibrilación auricular. Y entonces, la pregunta es, ¿qué haces con esa fibrilación auricular? Entonces ahí eso lo rotulamos como una fibrilación auricular subclínica. Y entonces, dependiendo del contexto, podemos o no tomar decisiones con respecto a eso. Por ejemplo, si yo tengo un monitor de eventos implantable, pero el paciente, y en ese monitor tengo reporte de fibrilación auricular, y yo miro el trazo, esa es la otra cosa, yo miro el trazo con el dispositivo y confirmo que hay ausencia de onda P y que además hay una RR irregular y el paciente tuvo una ACV, pues yo tengo que proceder a anticoagular ese paciente. Por otro lado, si yo tengo un paciente con el trazo de fibrilación auricular, pero que por el contrario no tengo ninguna historia clínica, pues yo debo tratar de documentar esa fibrilación auricular por medio de un electrocardiograma de superficie o al menos por medio de un Holter. Recordemos aquí un poco de la historia natural de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular antes de su diagnóstico pasa por una fase que nosotros denominamos silenciosa, donde nadie la ha visto, pero se sabe que cuando yo hago el diagnóstico de fibrilación auricular, la mayoría de esos pacientes tienen por lo menos 4 o 5 años con eventos de fibrilación auricular antes de llegar al diagnóstico. Entonces, si el paciente, por ejemplo, tuvo un evento cerebrovascular antes de 2, 3 años antes de ese primer diagnóstico, que por seguro lo voy a poder decir que esa fibrilación auricular fue la responsable del evento cerebrovascular de ese paciente. Cuando yo me enfrento a una fibrilación auricular, entonces yo tengo que en pensar, y esto es válido para todos los contextos, en el tratamiento de las condiciones concomitantes, tengo que pensar si tengo que anticoagular al paciente, tengo que controlar la frecuencia y tengo que ofrecer un control del ritmo cardíaco, inicialmente por medio de una cardioversión. Posteriormente yo miraré si tengo que ponerle al paciente fármacos antiarrítmicos y determinar si el paciente se va a beneficiar de un procedimiento de ablación. Cuando ya esa fibrilación auricular dura más tiempo y yo tengo que hacer más intervenciones tipo cardioversión para devolver al paciente ritmo sinusal, yo voy a determinar que ese paciente va a estar en una fibrilación auricular persistente. Y cuando eso lleva más de un año o cuando la fibrilación auricular lleva más de un año, yo voy a hablar de fibrilación auricular persistente de larga duración. Y cuando yo renuncio, ojo, con independencia del tiempo de evolución, cuando yo renuncio al control del ritmo cardíaco, yo lo que voy a decir es que ese paciente tiene una fibrilación auricular catalogada como permanente. Y eso es cierto en todos los escenarios clínicos, desde las urgencias, la hospitalización y la consulta externa. Entonces, para ir repasando, decimos que una fibrilación auricular diagnosticada por primera vez es aquella que no tenía antecedentes previos con independencia de la duración, de la presencia y gravedad de los síntomas. Yo puedo decir, esto es un primer episodio de fibrilación auricular, así el paciente lleva un año, pero nadie lo había visto y no había dado cuenta, esto es una fibrilación auricular de primera vez. Luego de esto, cuando esa fibrilación auricular ya yo la miro en urgencias, si el paciente cardiovertió espontáneamente o necesitó una cardioversión, pero yo sabía que el paciente lleva menos de 7 días, yo voy a decir, este paciente tiene una fibrilación auricular paroxística. Voy a hablar de fibrilación auricular permanente cuando el paciente tiene una duración mayor a 7 días, con o no necesidad de cardiovertir eléctricamente ese paciente o farmacológicamente, y voy a hablar de fibrilación auricular largamente persistente o persistente de larga duración si el paciente lleva un año, más de un año en fibrilación auricular, pero yo todavía quiero
controlar el ritmo cardíaco. Y finalmente, y esta es tal vez la definición más problemática, vamos a hablar de fibrilación auricular permanente cuando tanto el médico como el paciente asumen que hay fibrilación, que va a haber fibrilación auricular y ambos de común acuerdo renuncian a mantener el ritmo sinusal con independencia de la duración. Y hago énfasis en con independencia de la duración porque a uno le llegan, no es infrecuente, pacientes por urgencias, pongámoslo en estos términos, 88 años, EPOC, dependiente de oxígeno, una falla cardíaca con fracción de eyección intermedia del 40, hipertenso, diabético y lipidémico, y nadie le había visto la fibrilación auricular al paciente. Claro, técnicamente es una fibrilación auricular de primera vez, pero yo en ese contexto clínico, por supuesto, voy a evitar intentar controlar el ritmo cardíaco y por lo tanto yo puedo rotular a este paciente como una fibrilación auricular permanente con independencia de que si al rato el paciente pasó a sinusal, ok, listo, el paciente pasa solo a sinusal porque es una fibrilación que fisiopatológicamente es paroxística, pero yo la voy a rotular como permanente porque yo no voy a intentar controlar el ritmo cardíaco con ese paciente. Y eso es muy importante, sobre todo en los servicios de urgencias, porque para un electrofisiólogo y para un cardiólogo normalmente es sencillo y se acuerda de todos estos términos, pero los médicos no cardiólogos, digamos que no lo tienen claro. Por supuesto, un médico de atención primaria, un médico internista, un médico de urgencias, pues tiene 200 cosas más que saber y estos detalles de la fibrilación auricular pueden escaparse un poco, pero nosotros como especialistas en medicina cardiovascular sí tenemos la obligación de conocer detenidamente estas definiciones. Es muy importante decir cuáles son los síntomas que puede generar la fibrilación auricular, desde la que no tiene ningún problema, es asintomática o es silente, o la que cursa con palpitaciones, disneas, dolor en el pecho, poca tolerancia al ejercicio, mareo, alteraciones del sueño, sensación de, incluso hay unos que cursan con una cosa que es muy interesante, que es la sensación de parada cardíaca, y es el paciente que le dice, no, yo siento que el corazón se me va a detener, o que el corazón se detiene un momento y vuelve y arranca. Y esto por lo general son síntomas que permiten que la fibrilación sea estable. Sin embargo, hay fibrilaciones auriculares muy rápidas que pueden llevar al paciente a síncope, que pueden poner al paciente hipotenso, que pueden meter al paciente en una falla cardíaca aguda o que inclusive pueden meter al paciente en choque cardiogénico. La escala modificada de la ERA, que se las pongo aquí, nos habla de 5 estadios, en el cual el estadio 1 de la ERA modificada es asintomático, el 2A es un paciente que tiene síntomas leves que no afectan sus actividades diarias, el 2B, el paciente ya está preocupado pero no alcanza a afectarle sus actividades diarias, el 3 ya son síntomas severos que que limitan la actividad diaria del paciente, y el 4 es completamente incapacitante porque el paciente ya no es capaz de hacer nada por las palpitaciones o por la disnea que le genera la fibrilación auricular. Muy importante anotar desde el punto de vista semiológico, no solamente el tipo de síntoma, si es disnea, si es dolor, si es poca tolerancia al ejercicio, sino también la frecuencia y la duración de los síntomas. Pues no es lo mismo que usted tenga síntomas cada 20 días, pero que esos síntomas le duren 4 horas, a que tenga síntomas diarios y esos síntomas le demoren 10 a 15 minutos. Entonces es tan importante hablar de la duración como de la frecuencia de los síntomas, ¿no es cierto? En términos habitualmente semanales, y esto lo digo desde el principio porque cuando el paciente llega a la consulta de fibrilación auricular, normalmente el paciente lo han visto en urgencias, y entonces es muy importante ver cómo ha sido la evolución de los síntomas en ese tiempo o cuando lo ha valorado alguien más que no ha sido el electrofisiólogo. Recordemos entonces que los objetivos del manejo en la fibrilación auricular tienen que ver primero con la prevención de la embolia, y ahí tenemos la anticoagulación y a veces la oclusión de la orejuela izquierda si no podemos anticoagularlo, sea con warfarina o con nuevos anticoagulantes. Y luego tenemos los otros dos objetivos importantes, que son el control de síntomas y prevención de la taquicardiomopatía, que se hacen primero con el control de la frecuencia con cualquiera de los medicamentos que están ahí listados, o de manera invasiva con la ablación del GISI, la estimulación, el implante de marcapasos o resincronizadores, y luego tenemos el control de ritmo, que también se puede llevar a cabo por mecanismos farmacológicos. Estoy hablando de los antiarrítmicos de la clase 1 o 3,
y luego por mecanismos no farmacológicos como serían a través de los aislamientos de venas pulmonares o incluso las cirugías. Yéndonos ya un poco más específico al tema de urgencias, yo tengo que resolver 8 preguntas importantes en urgencias. Yo las he agrupado en estas 8 cosas, que es lo que voy a tratar de aclararles en este resto de charla. Lo primero es saber qué tan urgente, si hay que controlar rápidamente el ritmo. Hay pacientes que llegan colapsados, hay pacientes que llegan en edema pulmonar y hay pacientes que llegan con FA preexcitado, hay que controlarlo. Luego hay que, ya si no tenemos escenario, entonces miramos primero frecuencia, luego miramos como la anticoagulación, luego buscar causas secundarias, luego mirar ya en un contexto entre comillas un poco menos urgente, mirar si hay una indicación de control del ritmo cardíaco y cómo lo vamos a hacer, buscar pues esos precipitantes y mirar si necesito hospitalizar al paciente y de entrada, y esto es muy importante, definir cómo y quién va a hacer el seguimiento de ese paciente. Entonces, lo primero es qué paciente con fibrilación auricular hay que indicarle un control de ritmo en forma urgente. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer en ese paciente es cardiovertirlo, y los escenarios son básicamente 4. Pacientes que tengan isquemia activa manifestada por dolor o por cambios electrocardiográficos, que dicho sea de paso son difíciles de aclarar, pero la clínica de dolor torácico en un contexto apropiado, vamos a considerar la isquemia. Claro, si usted el paciente lo tiene a 180 o 200 latidos por minuto, probablemente el paciente está haciendo una prueba de esfuerzo, y hemos visto pacientes con isquemia, con enfermedad coronaria, que cuando entran en FA rápida, por supuesto, se ponen bastante sintomáticos por isquemia, ¿no? Hay pacientes que cursan con FA rápida en el contexto de un IAM no ST. Ver un IAM con ST en medio de una FA rápida es muy difícil, pero esa es otra indicación de cardiovertir, poder ver cómo es el electrocardiograma en ritmo sinusal para determinar si hay un cambio del ST que obligue a intervenir rápidamente. El otro escenario que es muy importante es ese electrocardiograma que les tengo al lado derecho de sus pantallas, y es la fibrilación auricular preexcitada, que es un QRS ancho y es una arritmia irregular, y que básicamente lo vamos a ver como una full preexcitación con un ritmo completamente irregular y que por supuesto no tiene ondas P. El otro escenario clínico que es muy importante es la evidencia de hipoperfusión o de choque dada por palidez, frialdad, confusión, pacientes que llegan en falla renal aguda, o pacientes que están oligúricos, esos pacientes que están hipoperfundidos, esos también hay que cardiovertirlos inmediatamente. Pacientes que llegan en edema pulmonar o muy descompensados de su falla cardíaca, esos también hay que cardiovertirlos inmediatamente, y pacientes que estén hipotensos. Ojo con la hipotensión, porque a veces uno se mete en problemas intentando manejar un paciente hipotenso en fibrilación auricular rápida, y entonces uno intenta sedarlo como para cardiovertirlo, y ojo con esa sedación. Yo no soy anestesiólogo, por supuesto, pero hay que tener mucha precaución con la sedación para estos pacientes, porque a veces se mete uno en hipotensiones de difícil manejo que se agravan con ocasión de la sedación para la cardioversión. Recordar que si uno tiene que cardiovertir al paciente, lo debe anticoagular siempre antes del procedimiento. Un bolo de heparina es tal vez lo más seguro, o enoxaparina, pero siempre anticoagular antes del procedimiento, por muy urgente que sea. Bien, ahora voy a hablar de la técnica de cardioversión, así que voy a pasar estas son las indicaciones básicas. Ahorita hablamos un poquito de la técnica, que es válida tanto para emergentes como para no emergentes. La siguiente pregunta es: si yo no tengo que cardiovertir diafana al paciente, no lo tengo que pasar a una sala de reanimación para cardiovertirlo porque llegó en choque, entonces mi pregunta es, ok, ¿qué voy a hacer con la frecuencia cardíaca de ese paciente? Entonces, según la frecuencia cardíaca, pues volvemos al cuento. Lo primero siempre es definir si yo tengo que anticoagular al paciente según el CHASVAS. Lo segundo es ver en qué frecuencia cardíaca estamos. Por supuesto que si estamos alrededor de 150 latidos o más, yo tengo que ir pensando en la cardioversión eléctrica, y si el paciente tiene más de 200, es poco probable que el paciente esté completamente estable desde lo hemodinámico, así que casi que todos estos pacientes van a ir a cardioversión eléctrica. Cuando yo tengo un paciente entre 110 y 150, si no, habitualmente estos pacientes tienen menos síntomas, entonces yo ahí ya no tengo que pensar qué tanto lo voy a en cardioversión. Si yo tengo 120, 130, habitualmente es poco probable que un paciente con menos de 150, a menos que tenga falla cardíaca o alguna otra comorbilidad importante,
tenga síntomas severos. Entonces, digamos que el punto límite grueso, obviamente, pues yo no estoy frente a un paciente en este momento, pero digamos que el punto límite para uno ir pensando ya en cardiovertir un paciente con independencia de la estabilidad hemodinámica está alrededor de los 150 latidos por minuto. Lo ideal, por supuesto, es llevar a tenerlo entre 80 y 110. Entre 110 y 150 yo siempre digo que no están muy sintomáticos en la mayoría de los casos, sobre todo pacientes que llevan mucho tiempo en fibrilación auricular. Por el contrario, pacientes jóvenes, por ejemplo, un corazón de fiesta, esos que llegan los sábados por la mañana a urgencias, 42 años, que se pegó una rumba terrible, no se acuerda qué pasó y esta mañana levantó con unas palpitaciones horribles, lo que localmente conocemos como el guayabo nervioso. Esos pacientes sí se ponen muy sintomáticos con frecuencias cardíacas un poquito menos altas, ¿no? Lo otro es el que le llega a uno con frecuencias cardíacas ya bajas, por debajo de 80, eso hay que vigilarlo. Y cuando le llegan a uno menos de 40, pues yo no estoy diciendo que haya que ponerles marcapasos porque habitualmente esos pacientes toleran bradicardias, pero uno sí, cuando tiene menos de 80, ya tiene que poner ese paciente en vigilancia y pensar si más adelante la frecuencia es tan baja que el paciente puede descompensar a una falla cardíaca y pues ahí necesitar un marcapasos generalmente transvenoso. Aquí están las dosificaciones de frecuencia, no me voy a detener mucho en esto. Tenemos metoprolol tartrato por vía venosa, por vía oral, el succinato solamente por vía oral. Tenemos también bisoprolol y carvedilol por vía oral. Tenemos un poquito de verapamilo por vía venosa, que se utiliza en dosis de 2.5 miligramos hasta 4 dosis en 5 minutos. Tenemos la digoxina, que a veces es difícil de conseguir, pero a veces utilizamos el bolo de digoxina y luego las 3 ampollas para 24 horas. Y una pregunta que a uno le hacen siempre en urgencias, oiga, ¿y le voy a poner amiodarona a un señor de 80 años que no voy a cardiovertir? La respuesta es, si no tiene más con qué, le toca ponerle amiodarona, porque si bien la amiodarona es un antiarrítmico del grupo 3, la amiodarona por vía venosa se comporta se comporta parecido a un beta bloqueador. Hay que tener pues, porque es multicanal, es un bloqueador multicanal, pero se parece el comportamiento al de un beta bloqueador venoso. Así que si usted tiene nada más de dónde echar mano, pues le toca utilizar la amiodarona como control de la frecuencia cardíaca y la usa por vía venosa. Idealmente, pues, saber que el paciente no tiene trombos, pero a veces uno está muy apurado y puede poner un poquito de amiodarona, aun cuando no vaya a pensar en control del ritmo cardíaco, pues el control de la frecuencia cardíaca puede llegar a ser importante en estos pacientes. Es muy importante vigilar en los electrocardiogramas cuando están en sinusal, por supuesto, vigilar cómo se nos está comportando el QT de ese paciente. Bien, la otra pregunta es la anticoagulación. Entonces, ¿cómo voy a definir yo anticoagular un paciente de estos? Hombre, voy a aplicar el CHADVAS, que ahí están los puntos, la falla cardíaca, la hipertensión, la edad de 65 a 74 y más de 75 2 puntos, diabetes, ACV, enfermedad vascular y género. Y el Hasbled, que yo siempre digo que el Hasbled no es per se una contraindicación para anticoagular. Yo no digo, hombre, este paciente tiene un Hasbled alto, entonces ya no lo va a anticoagular, no. Este paciente tiene un CHADVAS alto y va a tener un Hasbled alto porque los parámetros que se utilizan para medir el Hasbled y el CHADVAS pues, obviamente son los mismos. Lo que me indica un Hasbled alto es, yo voy a anticoagular a este paciente, pero tengo que estar muy pendiente de una correcta dosificación si estoy usando un DOAC, de controlar todos los factores que pueden precipitar sangrado y de, por supuesto, evitar todo lo que podría empeorar un sangrado. ¿No es cierto? En esto es muy importante el abandono del uso del alcohol, de las drogas de abuso, de estar pendiente de la parte gástrica. El sangrado digestivo es tal vez la principal pesadilla en este tipo de pacientes. Entonces, ¿cómo voy a anticoagular al paciente? Lo mismo. Si yo tengo un paciente en urgencia, yo le tengo que correr el CHADVAS y tengo que definir. Primero que todo, el paciente tiene una fibrilación auricular por una válvula mecánica o asociada a una estenosis mitral moderada grave, pues ese va con anticoagulante oral tipo warfarina. Y cuál de los que no tienen eso, y yo tengo que seguir preguntándome qué sigue. Entonces calculo el CHADVAS y si el CHADVAS es de 0 para un varón o 1 si es una mujer, pues no le pongo nada. Y ya viene calcular el CHADVAS de 1 de en adelante. Y sabemos que hay una tendencia muy importante, y esto es otro mensaje que uno tiene que ir calando entre las personas que manejan estos pacientes, y es hay que ir buscando anticoagular a ese paciente. Yo personalmente
cuando tengo un CHA++D 1, ustedes ven ahí la evidencia, el nivel de recomendación 2A, pero después hablamos de los pacientes con CHA++D 1, yo trato siempre de anticoagular a ese paciente. Por supuesto que si es un varón o una mujer con CHA++D 2 o una mujer con CHA++D 3, esos todos van anticoagulados de manera preferente con anticoagulantes orales, que es lo que en este metaanálisis del 2014 queda demostrado. Que se sumaron los estudios combinados, pivotes, el RELAY, el ROC, el Aristotle y Engage, y este sumó 42.000 pacientes con NOAC versus 29.000 con warfarina, y se demostró que había una disminución absoluta del riesgo de un 19% para la probabilidad de eventos de embolía sistémica o de ACV cuando se compararon los DOAC contra la anticoagulación con warfarina, y para la eficacia pues obviamente es mayor, y los eventos de sangrado intracraniano eran significativamente menores. Hay una tendencia un poquitico más de sangrado gastrointestinal, pero como grupo. Entonces, este es, digamos, que el metaanálisis que demostró básicamente que en cualquier escenario, incluido urgencias, que es lo que aquí nos ocupa, los DOAC son los anticoagulantes orales de elección. Importantísimo tener muy claros los criterios de reducción de dosis. Hoy día, digamos que la mayoría de las personas utilizamos apixaban en estos pacientes. Recordemos que si el paciente tiene 2 de 3 de una creatina mayor de 1,5, peso mayor de 60, menos de 60, perdón, no más de 80 años, pues hay que bajar la dosis. De otra manera, no es necesario bajar la dosis con apixaban. Con Xarelto, el único indicador para bajar la dosis es la depuración de creatinina, que está entre 15 y 49. Y con dabigatran, idealmente a todo el mundo darle 150, dosis baja para pacientes que tengan riesgo de sangrado. Y los criterios de reducción de dosis serían básicamente mayor de 80, que usen verapamilo o que tengan, como les dije, un riesgo hemorrágico alto. Bien, buscar siempre en urgencias la causa secundaria. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, los elementos de la valoración, esto es una obviedad, pero no quiero dejarlo pasar porque todos estamos aprendiendo aquí. Entonces, mirar el síntoma, el patrón, las comorbilidades, calcular siempre el CHA++D, obtener siempre, por favor, el electrocardiograma de 2 derivaciones y los laboratorios básicos que consisten en un hemograma de la función renal, los electrolitos y la función tiroidea de base, y en lo posible obtener un ecocardiograma transtorácico, o por lo menos obtener uno reciente. De ahí en adelante pues ya uno tiene que mirar otros estudios que dependen pues del contexto clínico en el que nos encontremos. La mayoría de los pacientes habrá que pensar en cómo descompensar como causas secundarias una falla cardíaca que puede ser de novo, una descompensación nueva, un evento coronario, la cardiopatía hipertrófica, muy importante saber que no la tenga. Ahí está el contexto de saber el ecocardiograma del paciente. Hay fenómenos infecciosos, el hipertiroidismo, casi cualquier desequilibrio hidroelectrolítico, particularmente los del potasio. También importantísimo la intoxicación por medicamentos, y los trastornos del ritmo cardíaco intermitentes pueden consultar con fibrilación auricular, puede llegar el paciente con palpitaciones y después hacer una FA lenta, y esto también nos obliga pues a actuar. Bien, entonces, hablando un poquito, ya teniendo clara la anticoagulación y las causas secundarias, la siguiente pregunta, y esta es una pregunta que suele estar por fuera del radar de la gente que trabaja en urgencias, y es, hombre, hay que controlar el ritmo cardíaco al paciente, hay que cardiovertir a ese paciente. Hombre, yo creo que esa pregunta siempre nos la deberíamos hacer cuando estamos en urgencias frente a un paciente con fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque fíjese y verá que muchos pacientes, muchos de los que hemos trabajado en urgencias, yo trabajé algún tiempo durante mi formación como electrofisiólogo y como cardiólogo en la clínica Chayo, y siempre nos interesaba, bueno, la anticoagulación, control de frecuencia y para la casa. Y resulta que ese paciente se pierde y el siguiente cardiólogo lo va a ver a los 6 meses o a los 6 meses, y estamos perdiendo 3 a 6 meses de control del ritmo cardíaco. Y ustedes pueden, créanme que se los digo con conocimiento de causa, uno ve en las tendencias actuales del manejo de la fibrilación auricular, uno va viendo que el éxito en el tratamiento de la fibrilación auricular a largo plazo, por supuesto, sin dejar de lado la anticoagulación, uno de los, digamos que las cosas que más impacta es controlar rápidamente el ritmo cardíaco. Entonces yo pienso que es fundamental
que nosotros, como médicos cardiólogos o médicos de atención primaria que estamos frente a un paciente en urgencias, pensemos de entrada si el paciente se beneficia de cardiovertirlo o no. Claro, entonces, ¿cuáles sí y cuáles no? Porque esto no es para todo el mundo. Entonces, de base, a todo el mundo le deberíamos controlar la frecuencia cardíaca. ¿A quién vamos a dejar solo en frecuencia cardíaca? Pacientes ancianos, pacientes frágiles, pacientes en quienes restaurar el ritmo sinusal sobrepase los beneficios. ¿Cuál es ese ejemplo claro? El señor que está con FA a 80, 70. Claro, ese es el que yo voy a cardiovertir y me va a salir me sale asistolia, lo he visto, o me sale a un ritmo cardíaco de una bradicardia sinusal muy importante y me va a poner a correr. Lo otro es pacientes que estén moderadamente o severamente sintomáticos. Eso yo voy a tratar de controlar el ritmo cardíaco. Si no tengo síntomas moderados o severos, si no está en un ERA 3 o 4, entonces si el paciente es menor de 80 años y no hay mucha comorbilidad, pues voy a intentar al ritmo cardíaco. Si el paciente es mayor de 80 años, pues aun cuando no esté muy mayor, aun cuando no tenga riesgo de restaurar, de ponerlo en aprietos y le restauro el ritmo sinusal, pues si ya está mayor de 80 años es poco probable que la aurícula tenga un tamaño normal y por lo tanto, pues voy a ir primero a control de la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Bien, cuando yo inicialmente ofrecí por cualquier razón que ese paciente lo voy a dejar en control de la frecuencia, pues igual yo tengo que estar pendiente de cómo se están comportando los síntomas. Y una cosa importante es ver cómo se comporta la función cardíaca, porque hay pacientes que, digamos que aún en ausencia de síntomas, su frecuencia cardíaca, su fracción de eyección es mala, y ahí yo creo que hay que ir rápidamente a controlar el ritmo cardíaco. Lo otro es, pues en ese caso lo voy a reconsiderar, es cuando yo intenté controlar el ritmo y no fui capaz porque fallé, porque me fue muy mal, porque el paciente quedó muy lento, lo que sea, o porque pues aceptamos que la fibrilación se va a quedar, pues obviamente podemos dar toda esta vuelta y caer nuevamente al control de la frecuencia cardíaca. Bien, ¿cuáles son las consideraciones que hay que hacer para cardiovertir a un paciente desde el servicio de urgencias? Hombre, aquel que llega con fibrilación auricular de primer episodio, así hay que pensar en cardiovertirlo. Sin embargo, y eso ustedes ahora se los voy a mostrar, muchos de esos pacientes van a cardiovertir espontáneamente en las primeras 48 a 72 horas. La otra consideración es anticoagular. Todo paciente del que no sepamos el tiempo de evolución de fibrilación auricular, después de cardiovertirlo, hay que anticoagular a todos, al menos un mes. Es muy importante, los jóvenes, los pacientes jóvenes mejoran muchísimo cuando se cardiovierten, los pacientes ancianos toleran mejor la fibrilación auricular, entonces a los jóvenes les va muy bien para mejorar síntomas. Lo otro es que entre más tiempo lleve usted con fibrilación auricular, tiene menos chance de lograr mantener el ritmo sinusal en el futuro. Razón de más para intentar tempranamente controlar el ritmo cardíaco. Lo otro que también es importante como determinante de la cardioversión es qué tan enfermo está ese corazón desde el punto de vista estructural. Hay dos abordajes grandes en la guía, se plantean dos abordajes grandes, el primero con una fibrilación auricular que lleva más de 48 horas o que tiene un tiempo de evolución indeterminado. La primera es anticoagular al paciente 3 semanas y cardiovertirlo. En teoría no se necesitaría un eco transesofágico. Y la segunda es, que es la que nosotros hacemos todos los días, es hacerle eco transesofágico al paciente. Yo personalmente soy un fan del eco transesofágico precardioversión casi en cualquier escenario, exceptuando pues que el paciente le jure y le perjure a uno que no se deja de tomar ningún anticoagulante, porque he visto cosas. Además, porque un eco transesofágico, si bien es un examen que puede ser un poco molesto, pues yo por lo menos tengo la garantía de que no voy a una gran probabilidad que el paciente no tenga trombo y voy a estar tranquilo a la hora de cardiovertirlo, entre otras cosas porque cardiovertir a un paciente asumiendo que nunca ha tenido o que no tiene trombo porque estuvo anticoagulado, lo pone en riesgo de una ACV, de una embolía,
y el riesgo de una ACV a mí me parece que es supremamente importante y no quisiera yo que un paciente me hiciera una ACV así lo hubiera dejado anticoagulado 3 semanas. Entonces, si usted me pregunta yo qué hago, yo a todos los pacientes les hago eco transesofágico antes de cardiovertirlo. Esto lo podemos discutir, podemos estar de acuerdo o no, pero me parece importante que el paciente, que yo esté razonablemente seguro que el paciente no tiene un trombo, que no le voy a embolizar por medio de una cardioversión. ¿A quién le va a ir mal y quién está, digamos que relativamente contraindicado? Pacientes muy enfermos, por supuesto, pacientes con una comorbilidad muy importante, por ejemplo, pacientes sépticos, pacientes con aurículas muy grandes, tal vez, si yo pudiera escoger un solo criterio para predecir qué tan bien o qué tan mal le va a ir a un paciente con fibrilación auricular en una cardioversión, le diría, fíjese en el volumen de la aurícula. Entre más grande la aurícula, más mal le va al paciente. Aurículas de más de 45, 50 centímetros cúbicos, aurículas izquierdas, usualmente no responden bien a la cardioversión y aun cuando respondan, pues la probabilidad de mantenerse en sinusal en el tiempo no es tan alta. Aquellos pacientes que tienen insuficiencia mitral severa, pacientes que tienen un hipertiroidismo, por ejemplo, y ojo, hay pacientes que no se pueden anticoagular porque tienen enfermedad hepática, porque tienen un sangrado activo, porque tienen un sangrado oculto, por cualquier cosa. Pero ojo, si usted no lo va a poder anticoagular, no lo puede cardiovertir. Y es una obviedad, pero a la gente a veces se le olvida y hemos visto pacientes que lo mandan a que lo cardiovertamos y cuando vamos a mirar si el paciente con que lo vamos a anticoagular resulta que no se puede anticoagular o porque tiene una enfermedad crónica en hemodiálisis y entonces ha sangrado, o porque tiene un sangrado en estudio, porque ya tuvo un sangrado intracraneano, cualquier cosa de esas. Pero si usted no lo puede anticoagular, no piense en cardiovertir a ese paciente. Por supuesto, si le hizo un trombo en eco transesofágico, tampoco. Y si el paciente ya ha recurrido 2 o 3 veces, pues tampoco vale la pena anticoagular a este paciente. Este es el estudio RACE, que es un estudio, el RACE 7, que es el famoso White and See, que es un estudio de Van Helder, que es una señora holandesa muy bajita, pero muy brava, que es una señora que me parece que saca unas cosas maravillosas. Este estudio es un estudio muy sencillo. Ellos simplemente dijeron, bueno, paciente que llegue con fibrilación auricular paroxística, vamos a hacer 2 cosas. Cardiovertamos la entrada y al otro le damos control de frecuencia y que vuelva al otro día. A ver cómo le va en términos de control de la frecuencia cardíaca al mes, porque los pacientes, digamos que eran paroxísticos, ¿no? Y primera vez. Y estos pacientes miraban al mes a ver cómo les iba mejor, si cardiovertiéndolos de entrada eléctricamente o esperándolos hasta el otro día. Y fíjense que cualquiera de los 2 eventos, de las 2 intervenciones, daba lo mismo. La probabilidad de estar en sinusal al mes era como el 94, el 93% en cualquiera de los 2 grupos. Entonces, no es una locura hacerlo del White and See, que es, hombre, está controlada la frecuencia cardíaca, se le mejoraron los síntomas, usted no tiene comorbilidad, es una fibrilación auricular paroxística, es una fibrilación auricular de primera vez. Pues, hombre, usted pudiera simplemente esperarlo hasta el otro día y va a ver que la mayoría de pacientes, digamos que van a cardiovertir de manera espontánea, casi el 68% de los pacientes, y al mes es lo mismo cardiovertirlos que dejarlos hasta el otro día. En cuanto a la técnica de cardioversión eléctrica, esto es válido tanto para los emergentes como para los que no son emergentes. Debería poderse hacer en un servicio de urgencias. La sedación, ustedes saben que por normatividad debe ser una persona diferente a la que seda, a la que administra el procedimiento, por sencillo que este sea. Nosotros lo hacemos con anestesiólogo, pero hay sitios donde no se puede hacer con anestesiólogo, hay que sedarlos, hay que tener mucho cuidado con la hipotensión que puede ser potenciada por los sedantes. Esta es la monitoría básica. Trucos importantes, utilizar parches. Hombre, que los parches son más costosos, sí, pero los parches tienen 2 ventajas. Lo primero es que le permite a usted poner las paletas, le permite ponerlos en posición anteroposterior, con lo cual muchas veces usted mejora el vector y con eso puede ser exitoso. A veces la gente empieza con paletas y si no, pues le pone parches, pero ojo, si le va a poner parches, pónganlos en posición anteroposterior. Anterolateral es casi lo mismo que poner las paletas, entonces si le va a poner los parches, pues póngaselos anteroposterior. Lo otro es que mucha gente arranca con 100, luego 150, luego 200, y luego 70. Eso genera más aturdimiento de las aurículas. Yo siempre arranco por lo menos con 200.
Que si es un flúter puede ser menos, sí, pero entre menos choque le tenga que dar, la idea es ir a seguro de una vez con un choque máximo de 200, 270, no empezar escalonadamente. Lo otro importante es si tiene un dispositivo de estimulación cardíaca, ponerlo por lo menos a 10 o 15 centímetros, idealmente revisar el dispositivo antes y en lo posible ponerlo en modo asincrónico con el reprogramador o con un imán, pues si es del caso, para que evitándole la detección, eso se supone que tiene menos riesgo de dañar los circuitos y esas cosas. ¿A quién no? Pues obviamente, perdón, ¿qué complicaciones pueden ocurrir? Hombre, lo primero es que el paciente quede muy lento, me ha pasado. Y me ha pasado, recuerdo cuando yo era residente de electrofisiología con el doctor Guillermo González, que era mi compañero, un gran amigo, nos pusimos a cardiovertir a una señora en la unidad coronaria con paletas, paletas que la señora está muy bien y tal. Pues nos pusimos a cardiovertir, la señora le hace histolia y corra pues a buscar los parches, pues casi nos toca darle masaje a la señora. Y entonces cuando uno tiene la idea, porque lleva mucho tiempo en FA, porque la aurícula es muy grande, porque el paciente es muy anciano, que el paciente va a salir lento y usted todavía insiste en cardiovertirlo, pues hágalo con parches, porque si le sale asístole, pues al menos tiene unos parches para estimularla transitoriamente mientras mira a ver cómo le va a solucionar el problema. Habitualmente los pacientes arrancan, es poco probable pues que se queden, ¿no es cierto? Pero tener los parches le da a uno la ventaja de poder estimular en una emergencia. Factores de riesgo para que le vaya uno mal en una cardioversión, los pacientes muy ancianos, estos pacientes no es infrecuente que le salgan asistolia, entonces tiene que estar uno con un ojo en el paciente y el otro en los parches para poder ponerlos a estimular rápidamente si tienen la necesidad. Los pacientes que se pretratan, que a la vez ahora vamos a ver que es uno de los indicadores o de los factores que nos permiten aumentar el éxito de la cardioversión, el hecho de pretratarlo clásicamente con amiodarona, que es tal vez lo que hacemos todos, nos aumenta el riesgo de que el paciente quede lento después de que lo cardiovertamos. Y los pacientes que tienen mala fracción de eyección, eso sí que hay que tenerle respeto, porque cuando se tiene 20 de eyección y le mete 270 julios, tiene una importante probabilidad que el paciente salga o muy bradicárdico o que salga una sistolia. Entonces a esos también lo ponen a uno a correr. Cardioversión farmacológica en Colombia, difícil. Aquí se ha utilizado y se consigue todavía el Bernacalán, que es un medicamento que, digamos, tiene la ventaja. Eso tiene que ver con las corrientes EFI y esas cosas. Pero la verdad es que el éxito del Bernacalán, aun cuando es agudo, eso es un bolo rápido, no es más allá del 50%. Entonces tampoco pues la octava amarilla. Ahora, si le funciona, eso funciona de una y la ventaja que tendría es que el paciente se podría ir rápidamente a urgencias. La amiodarona es un medicamento, obviamente es un poco mejor que cualquier otra cosa, pero tiene una tasa de cardioversión del 60%. No es la octava maravilla tampoco, pero bueno, si no le sirve, la ventaja de poner una infusión de amiodarona es que le va a ayudar a que la cardioversión eléctrica le sirva más al paciente. Es como funciona o como para cardiovertirlo o también como un pretratamiento para una cardioversión eléctrica. Entonces, si el paciente llega, digamos, con FA rápido, usted le descarta su trombo, le pone su amiodarona y si el paciente no cardioverte con la amiodarona, pues le da una cardioversión eléctrica y le va mucho mejor que si lo hubiera cardiovertido sin el pretratamiento con amiodarona. ¿Cuáles son los predictores de éxito de una cardioversión eléctrica? Primero, que la fibrilación auricular no lleve mucho tiempo, que el paciente no esté muy viejo, que el paciente tenga una buena clase funcional y que el paciente haya recibido un pretratamiento con antiarrítmicos. Si bien le pueden aumentar la posibilidad de salir lento, pues también le aumenta la posibilidad de salir sinusal. La mayoría de pacientes hay 3 momentos y 3 razones fundamentales para que la cardioversión no funcione. La primera es la cardioversión que no funciona inmediatamente, es porque no logró capturar toda la aurícula. Luego, en los primeros segundos, hay un fenómeno de hipervulnerabilidad y ustedes ven que uno cardiovierte al paciente y yo creo que a todos nos ha pasado que lo cardiovertimos y lo que vemos es que el paciente como que no sale la FA y ¡pum! Al momentico queda como en un ritmo de la unión, luego hace unas estrategias y ¡pum! Y se organiza. Ese momento de hipervulnerabilidad es muy importante, porque ahí es donde el paciente va a recaer. Luego la aurícula va a quedar aturdida y ese aturdimiento que dura más o menos 24 horas y es donde es peligrosa la no anticoagulación,
ese aturdimiento es el que va a mantener al paciente, la aurícula queda aturdida. Por eso entre más tiempo pase peor y entre más choques le dé, la aurícula queda más aturdida y más trombogénico es. Luego, en la medida que el paciente está en sinusal, va a haber una remodelación reversa, pero esa remodelación reversa es irregular y puede condicionar la aparición de otras recurrencias. Con independencia del mecanismo que usted escoja para cardiovertir ese paciente, usted debe anticoagularlo. ¿Por qué? Porque tenemos un riesgo importantísimo de eventos cerebrovasculares, pero fíjense que ese riesgo es muy importante durante los primeros 10, 12 días, casi el 98% de los eventos ocurren entre los primeros 10 a 12 días, y por convención hemos dicho que un paciente de estos, con independencia del CHASVAS, si se lleva a cardioversión, sea eléctrica o farmacológica, se debe anticoagular con, ya vamos a mirar con qué, pero por lo menos durante un mes, impajaritable el primer mes, luego del mes, dependiendo del CHASVAS, ¿no? ¿Con qué? Bueno, este metaanálisis demuestra que el EXPERT, el EMANATE y el ENSURE-AF son mejores. Este metaanálisis demuestra que los DOAC en conjunto son mejores para proteger al paciente de eventos tromboembólicos después de una cardioversión. Y este metaanálisis demuestra que cualquiera de los tres favorecen el tema de sangrado, que es tal vez lo más importante, y también el tema tromboembólico también es muy importante. Entonces, digamos que desde el punto de vista práctico, yo lo que hago es que anticoagulo al paciente y le pongo apixaban. Muchas veces los pacientes llegan y les ponen enoxaparina a dosis de 1 miligramo por kilo en urgencias, y eso está bien. Y lo que uno hace es que lo cardiovierte, y a las 12 horas de la enoxa, pues le empieza a dar su apixaban y para la casa, o su rivaroxaban o lo que quiera. Si le va a poner obviamente warfarina por cualquier razón, debería usted pues obviamente darle terapia puente a ese paciente. Entonces pues le sale a uno mucho más a cuenta darle un anticoagulante oral directo luego de la cardioversión. Bien, ¿cómo vamos a controlar los precipitantes o los agravantes? Eso es muy importante también. Entonces, factores de riesgo para la fibrilación auricular, todos los conocemos. Ojo con la falla cardíaca, hay que ponerle tratamiento full de falla cardíaca. Ojo con la enfermedad coronaria, hay que mirar que el paciente no vaya a tener una enfermedad coronaria. Ojo con la hipertensión arterial. Hipertensión arterial mal controlada son factores de riesgo para que el paciente vuelva en fibrilación auricular. La diabetes es supremamente, la hemoglobina glicada alta, eso es supremamente tóxico para las aurículas. La obesidad y todo lo que implica la obesidad, empezando por la apnea del sueño, también es un factor de riesgo para permanecer y para recaer en fibrilación auricular, y a todo eso hay que apuntarle. No basta con anticoagularlo, no basta con controlar la frecuencia, no basta con llevarlo nuevamente a ritmo sinusal. Entonces, ya con miras a mandar al paciente a casa, entonces ahí tenemos los objetivos de hemoglobina glicada, menos de 6,5, que el paciente tenga menos de 27 índice de masa corporal, debe dejar de fumar, debemos controlar los lípidos. El alcohol es supremamente tóxico para las aurículas, entonces hay que decirle al paciente que abandone el alcohol. Muchas veces yo tengo pacientes que solamente les da fibrilación auricular cuando toman alcohol. Pues obviamente hay que quitarles el alcohol a ese paciente, y ojo con las guías de hipertensión también. Bien. ¿A qué pacientes tengo yo que hospitalizar? Hombre, a todo el que me llegue con una fibrilación auricular preexcitada. ¿Por qué? Pues porque ese paciente yo tengo que dejarlo para quitarle la vía accesoria, porque pues para todos es claro que si yo tengo una fibrilación auricular y tengo además una vía accesoria que, dicho sea de paso, no es capaz de modular la conducción de aurícula-ventrículo, pues ese paciente va a entrar en una FA, esa FA va a estar preexcitada, eso va a estimular rápidamente los ventrículos, y eso sí puede meter al paciente en una fibrilación ventricular. Entonces, ese paciente hay que hospitalizarlo para hacer una ablación de la vía accesoria. Si no se puede hospitalizar porque yo no tengo electrofisiólogo, pues lo envío a un lugar donde le puedan hacer ablación hospitalizada de la vía accesoria. Pacientes con fibrilación auricular lenta, que es una pausa, pues que es significativa en pausas en fibrilación auricular, pues hombre, si lo cardiovertió y quedó en sinusal y tiene pausas de más de 3 segundos, eso es una indicación para mirar si el paciente va a necesitar una estimulación cardíaca. Y si no lo pudo cardiovertir, o no lo quiso cardiovertir, o no lo debió cardiovertir, pues pausas superiores a 5 o 6 segundos son indicaciones de valorar al paciente para ver si necesita dispositivos de estimulación cardíaca. Pacientes muy bradicárdicos después de la cardioversión. Yo he tenido pacientes que estaban en FA 110, los cardiovertí, me salieron 35, 40. Es muy raro
es muy raro que un paciente tenga síntomas de bradicardia por encima de 40. Entonces, si le quedó con 50 y se sostiene ahí, pues es poco probable que ese paciente tenga síntomas asociados a esa bradicardia, pero yo he tenido pacientes que cardiovertido me quedan en 35, 40, tengo que esperar al menos 24, 48 horas porque yo tengo que mirar si le tengo que poner control de frecuencia y ahí entonces me va a meter en problemas porque pues no le puedo poner hasta que no le pongo marcapasos o cosa por el estilo. Por supuesto, aquellos que tienen una fibrilación auricular con causa secundaria no controlada, el hipertiroidismo, la sepsis, la falla cardíaca, en fin, sobre todo frecuente, porque trabajo en un hospital cardiovascular, pero frecuente para nosotros las fallas cardíacas descompensadas, pues obviamente me van a dejar al paciente hospitalizado. Pacientes que tengan eventos coronarios agudos, habrá que estudiarlo, no a todos hay que hacer el cateterismo, pero habrá que mirar a ver cómo le vamos a manejar el evento coronario, las hipotensiones persistentes, pacientes en los que yo voy a iniciar antiarrítmicos en pacientes y necesito iniciar en particular si lo cardiovertí y le puse amiodarona y lo voy a dejar con amiodarona. A mí me gusta al menos ver un electrocardiograma en sinusal a las 24 horas por aquello de la prolongación del QT, que puede llegar a ser un problema más adelante. O, por supuesto, aquellos en los que yo no he podido controlar la frecuencia cardíaca o eventualmente tenemos pacientes en los que tenemos que llevarlos a control definitivo de la frecuencia cardíaca por medio de la ablación de His e implante de dispositivos de estimulación cardíaca. Bien, entonces, ¿cómo voy a enfocarme en el paciente que está en urgencias y que está estable? Porque el que no está estable, pues ese es lo que tengo que cardiovertir sí o sí. Cuando yo tengo un paciente estable en urgencias, la primera pregunta es, ¿esto es la primera vez que le pasó o ya sabíamos que el paciente tenía fibrilación auricular? Porque los enfoques son diferentes. Cuando yo tengo una fibrilación auricular en urgencias y está estable y es el primer episodio, yo voy a preguntar 3 o 4 cosas. ¿Qué tan anciano es? ¿Qué tan enfermo está? ¿Qué tan grande es la aurícula? ¿Y qué tan enfermo está su corazón desde el punto de vista estructural? Porque si tengo estas condiciones, pues yo de entrada puedo decir esto es una fibrilación auricular permanente y voy a tener que hacer otras cosas diferentes. Si no cursa con ninguna de estas condiciones, pues mi pregunta va a ser, hombre, esto lleva más de 48, menos de 48, ¿cómo hacemos? Hombre, muy fácil, si usted tenía un electro, esto, digamos que se sale un poquito con el contexto de urgencias, pero usted vino a urgencias ayer y tenía un FA, un electro en sinusal y volvió y tenía un FA, pues digamos que estoy seguro que tiene fibrilación auricular de menos de 48 horas. De otra manera, yo no soy capaz de saber el tiempo de evolución de la fibrilación auricular. El otro escenario es el paciente que tiene, por ejemplo, un dispositivo de estimulación cardíaca donde yo sé exactamente cuándo empezó la fibrilación auricular. Si yo estoy seguro que el paciente tiene menos de 48 horas de fibrilación auricular, porque ayer se fue de alta de un posoperatorio de, qué sé yo, cambio valvular aórtico, y hoy volvió, y ayer cuando se fue a ir le tomamos un electro y hoy volvió en FA, pues yo lo puedo cardiovertir eléctricamente, ¿no? Sin necesidad de hacer un ecocardiograma transesofágico. Y ese paciente pues iría a cardioversión eléctrica. Por el contrario, si yo tengo una duración desconocida, que es el escenario más frecuente, pero yo quiero controlar el ritmo cardíaco porque no tiene ninguna de estas condiciones, pues yo voy a controlar la frecuencia cardíaca, voy a anticoagular al paciente y le voy a hacer un eco transesofágico. Si en el eco transesofágico no encuentro trombo, pues lo voy a llevar a cardioversión eléctrica. Si hay trombo, pues no me queda más de otra que anticoagularlo, controlar la frecuencia cardíaca y mirar en un mes qué ha pasado con ese trombo. Si yo ya decidí la cardioversión, pues obviamente si el paciente me va sinusal, es lo ideal, pues yo lo voy a anticoagular, control de frecuencia cardíaca y control del ritmo cardíaco, ya veremos cómo, y controlar en un mes por la consulta de cardiología. Si el paciente persiste en ritmo de fibrilación auricular, yo puedo hacer 2 cosas. Yo puedo ponerle amiodarona endovenosa, si no se la he puesto antes, y volver a intentar una cardioversión eléctrica entre 24 y 48 horas después para ver qué sucede. También puedo decir, no, pues obviamente pues este paciente hay que hospitalizarlo y ya pues se quedará. Bien, eso con el escenario de las fibrilaciones auriculares del primer episodio, ¿no? Siempre, se me olvidó decir acá, buscarle siempre al paciente causas secundarias y esas causas secundarias me pueden llevar a hospitalizar al paciente para ver qué voy a hacer con él con esas causas secundarias, ¿no? Por el otro lado, si yo tengo un paciente con fibrilación auricular conocida y esa fibrilación auricular, entonces yo tengo que mirar, bueno, ya sabemos que es paroxística o persistente, porque entonces ahí lo que voy a hacer es controlar la frecuencia cardíaca y anticoagularlo. Porque si yo tengo un paciente con fibrilación auricular conocida, pero ya dije que era permanente, pues obviamente voy a renunciar al control de ritmo y ahí me voy a concentrar en lo que es anticoagulación, control de frecuencia y comorbilidades. Por el contrario,
Si yo tengo una fibrilación auricular que yo ya sabía que el paciente tenía, porque ya he venido 3 o 4 veces, pero yo todavía sé que es paroxística o persistente, pues yo puedo darle el tirito y hacer la estrategia del wait and see, y es básicamente controlar la frecuencia cardíaca, anticoagular al paciente y ver qué le sucede. Si el paciente no mejora, pues ya me voy al otro lado del algoritmo y es decir, bueno, venga, este paciente no ha mejorado, vamos a ver si hacemos un transesofágico para cardiovertir eléctricamente a ese paciente. Finalmente, si yo decidí que el paciente mejoró, pues me voy a concentrar, mejoró y controlé el ritmo, cardiovertido espontáneamente sobre todo, pues voy a decidir que el paciente necesita solamente anticoagulación, control de frecuencia cardíaca, comorbilidades y voy a darle alta al paciente. Esto es una receta que es lo que hacemos de manera estandarizada en los servicios de urgencias, simplemente lo he querido esquematizar aquí para volverlo más operativo. En conclusión, damas y caballeros, espero no aburrirlos más con esto, para hacer algunas preguntas o comentarios. Lo primero siempre en la fibrilación auricular en urgencias es evaluar qué tan estable está ese paciente desde el punto de vista hemodinámico. Siempre a casi todo el mundo le voy a poder ofrecer una estrategia de control de frecuencia cardíaca. Idealmente debo anticoagular, tengo que correr el chat a todo el mundo y a todo el que vaya a cardiovertir lo tengo que anticoagular también. Tengo que pensar en la anticoagulación en todos los pacientes. Si no lo va a anticoagular, diga por qué, porque tiene un chasbo de cero y porque llamen de corriente o lo que sea, pero piensa en anticoagulación desde el principio, desde el servicio de urgencias. Siempre piensa en causas secundarias, falla cardíaca, hipertiroidismo, consumo de tóxicos, alcohol. No se le olvide tampoco pensar en las cardioversiones. No crea que con la frecuencia cardíaca es suficiente. Piense si el paciente puede ser cardiovertido. Recuerde que muchas veces el paciente no va a volver a ver a un especialista en medicina cardiovascular en muchos meses y usted, si se hace el loco con la cardioversión, pues probablemente le va a quitar la oportunidad de que más adelante salga, porque recuerde, como lo dijimos antes, que entre más tiempo lleve el paciente en fibrilación auricular, pues va a ser más difícil que el paciente vuelva a sinusal. También es importante controlar los factores precipitantes agravantes, diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria, falla cardíaca, enfermedad tiroidea, y siempre defina desde el principio una estrategia de seguimiento. No basta con cardiovertirlo, no basta con anticoagularlo, no basta con controlar frecuencias, hay que darle orden para que alguien, idealmente un cardiólogo clínico, le haga un seguimiento apropiado a ese paciente. Con esto termino y me pongo a su entera disposición para los comentarios que bien me quieran hacer, correcciones y demás. A ver, ¿cómo hago yo para dejar de compartir pantalla? Claudia, ¿me escuchan? Claudia. Sí, señor, lo escuchamos. Bueno, no he podido saber. Yo creo que alguien más tiene el control, creo que es, no sé quién, tal vez Wilmar, no sé. Hay alguien más con el control y bueno, no he podido salir de la presentación, ya veremos qué hacemos. Escucho dudas, comentarios, correcciones, preguntas. Hola, profe. Hola. Profe, muchísimas gracias por la charla. Realmente que es sumamente pues como enriquecedora la forma en la que usted logra resumir todo el abordaje del paciente con FA en urgencias, pues que es un paciente que claramente todos sabemos que es muy frecuente y que algunas ocasiones no se hace de forma tan adecuada como usted nos estaba describiendo y puede generar en pues un mal resultado a largo plazo en ese contexto de pacientes. Te quería preguntar si por favor nos describe el perfil de pacientes que usted considera adecuado que remitamos directamente después de buscar ese control del ritmo desde urgencias para que sea valorado por electrofisiología de forma ambulatoria y considerar un manejo intervencionista de ese control del ritmo, pues ya sea con aislamiento de venas pulmonares por crioterapia o por radiofrecuencia. Muchas gracias, profe.
Hombre, Castilla, muchas gracias por el comentario. Hombre, lo que pasa es que yo estoy sesgado y lo reconozco porque pues, yo soy electrofisiólogo, a mí me encantan las intervenciones, pero hay una tendencia a nivel mundial a pensar que el mejor manejo para una fibrilación auricular persistente, ojo, el mejor manejo para una fibrilación auricular persistente es evitarla, evitarla. Porque todos sabemos que en la medida en que la fibrilación auricular se vuelve persistente, por supuesto, el desenlace en términos de probabilidad de mantenerse en sinusal después de un año es mucho menos que una fibrilación auricular paroxística. Primera cosa. Eso hace que en la medida en que usted capta al paciente más temprano y usted le ofrezca más tempranamente un tratamiento intervencionista, al paciente le va a ir mejor. Entonces, para contestar su pregunta, yo diría que un paciente se beneficia más de ir a un electrofisiólogo en la medida en que su aurícula es de tamaño normal. Porque es que la película que nosotros siempre vemos es el paciente que llega con 45 años, llegó con FA por urgencias, entonces listo, entonces lo cardiovirtieron, el paciente le fue muy bien, el cardiólogo de urgencias era muy juicioso, le puso propafenón, le puso metoprolol, listo. Y lo mandó a su consulta de cardiología a los 3 meses. El de los 3 meses dijo, hombre, yo todavía me siento con algo de síntomas, me están entrando y saliendo las fibrilaciones, pero en fin. Y le dio una carguita y entonces el hombre dice, le subo el metoprolol, listo. Lo vuelve a ver a los 3 meses, ¿y cómo va? No, un poquito mejor, todavía tengo algo, entonces le pone propafenona. Y entonces cuando lleva un año dice, no, yo otra vez pasé 6 meses muy bien, ¿cómo estás? No, ahora estoy otra vez con fibrilación auricular, entonces vuelve y lo cardiovierte y vuelve y cuando el paciente ya lleva año y medio volteando con su fibrilación auricular es cuando no sabe qué es que ya le hemos intentado propafenona, le hemos intentado amidarona, le hemos puesto metoprolol y usted todavía está haciendo episodios de FA, vayan del electrofisiólogo. Claro, entonces me lo mandan, las citas para electrofisiología puede ser 3, 4 meses. Entonces yo lo veo casi que al año y medio, 2 años de que el paciente tuvo un primer diagnóstico de fibrilación auricular. Y entonces cuando yo lo veo digo, bueno, listo, vamos a intentarle un aislamiento de venas porque usted es sintomático, refractario al tratamiento y ta. Voy a ver y ya es una fibrilación auricular persistente con una aurícula que tiene 35 mililitros de volumen. Perdí casi 2 años. Entonces, en la medida que un paciente tenga la posibilidad rápido de ir a manejo intervencionista, les va mejor. ¿Por qué? Porque uno de los determinantes de éxito en el mediano plazo del aislamiento eléctrico de venos pulmonares es aurículas de tamaño normal o casi normal. Entonces, ¿cuáles se benefician? Los más jóvenes y los de menos comorbilidad. Claro, si ustedes pues me ve un paciente de 80 años que tiene una aurícula de 60, pero que llega con 200 y cada que el hombre va a urgencias va con edema pulmonar, pues ese también lo tengo que ver, pero ese es para ponerle un resincronizador, si tiene menos de 50 eyección, y hacerle una ablación del nodo AB. Esos serían como los dos extremos de escenarios. No sé si eso conteste tu pregunta, Gustavo. Perfecto, profe, muchas gracias. Adicional ahí en el chat, profe, algunas preguntas de algunos doctores, pues se las voy a ir leyendo. El doctor José Gregorio nos pregunta que a quién hacer el aislamiento de venas pulmonares, pues en general usted nos acaba de responder esa pregunta. Entre más normal la aurícula, mejor. Listo, profe. Otro doctor, el doctor Andrés, dice, profe, a ese paciente que le falló la cardioversión eléctrica con eco transesofágico negativo, que decidí darle amidarona e intentar nuevamente 24-48 horas, ¿debo repetirle el eco o simplemente lo dejo anticoagulado? No, es una muy buena pregunta, vale esa claridad. No. Se supone que usted, digamos, le hizo el transesofágico y le empezó anticoagulación, póngale que le puso enoxaparina, listo, 1 por kilo, listo, cada 12. Listo, entonces usted le empieza amidarona, lo cardiovertí, no salió, le puso infusión de amidarona, lo puede dejar 1 o 2 días o le pone la venosa y le pone un día oral, 400 cada 12, que es lo que nosotros hacemos, y lo lleva a cardioversión sin necesidad de nuevo eco. Pues porque se supone que usted no vio trombo y ahora está anticoagulado, la probabilidad de que haga un trombo ya es menos. Nunca es 0, pues, pero no hay necesidad de cardiovertirla, de hacer el eco antes. Listo, profe, perfecto. El doctor Juan David nos pregunta que doctor, pues el comentario que hace es excelente conferencia,
y que cuando se considera la cardioversión es fallida. Pues digamos que eso es un poquito arbitrario. Nosotros habitualmente lo que hacemos es le damos 3 choques. Yo normalmente doy 200 y 2 de 270. Y si después de 3 no sale, digo que es fallida. Eso es pero es arbitrario, pues uno, tú puedes buscar varias definiciones de fallida, ¿no? Pero normalmente lo intentamos 3 veces. A veces cuando tengo muchas ganas de que salga le doy un cuarto, pero tiene su encanto porque cada vez que aplicas corriente eléctrica sobre el corazón queda más aturdido. Entonces hay que tener precaución, sobre todo pacientes con corazones muy enfermos, ¿cierto? De 30 de eyección, ay, no, después del segundo o tercer intento ya le da pereza porque nada, no es exótico que te salgan a sistolia o a ritmos muy lentos. Entonces digamos que el número arbitrario que manejamos es 3. Perfecto, profe, muchas gracias. Otra pregunta del doctor Ramón es, el doctor pone el siguiente comentario: buenas noches, ¿qué opina sobre el uso del TAC cardíaco para descartar trombos en auriculilla? El problema del TAC es que depende de quién te lo lea. Depende de quién lo interprete, porque donde hay cardiólogos, si la memoria me falla, el doctor Medina es imagenólogo cardiovascular. Pues perfecto, porque lo interpretan súper bien. También depende del protocolo que se utilice. Digamos que hay variabilidad dependiendo del protocolo, de la fase en que lo tomen. En teoría pudieras llegar a reemplazarlo, en teoría, pero depende mucho de quién interprete la tomografía. Entonces, digamos que la guía nos habla siempre de eco transesofágico. No, digamos que hay trabajos en otro contexto, como por ejemplo el de un aislamiento de venas pulmonares. Hay sitios donde no le hacen eco transesofágico al paciente, sino que con el TAC resuelven si tiene trombo o no. Pero realmente la duda se despeja más fácilmente a través de un eco transesofágico. Yo no me atrevería, por lo menos en nuestro contexto, a cambiar un eco por un TAC para descartar trombos. No lo haría, pues, desde lo práctico. Bien. Perfecto, profe. Ahora está el doctor Rodrigo, el doctor. Dime, antes. Una pregunta adicional. Hay otras 2 en el chat. Una dice porque el doctor Mateo Aranzazu nos pregunta que por qué el tiempo para el diagnóstico de FA son 30 segundos. Esa pregunta se las hago yo a los residentes. A usted se la hice cuando rotó conmigo. Porque es una explicación larga, pero como esta es una sesión flash, le voy a decir, porque se supone que a partir de 30 segundos de que la aurícula, eso es arbitrario, ¿no? Pero el número sale es, a partir de 30 segundos de que la aurícula se deje mover, se pueden formar coágulos porque se supera, digamos, el PTT normal. Entonces, digamos que si la aurícula demora más de 30 segundos sin moverse, ahí se pueden formar coágulos. Entonces, el tema es, yo tengo, y ustedes lo han visto, cuando leemos los Holter, que vemos pacientes que vemos como con unas cositas corticas de taquicardias atriales. Yo en el fondo de mi corazón sé que eso es una fibrilación auricular, se comporta como fibrilación auricular porque es un RR variable, no tiene onda P. Si yo hiciera una eco vería que la aurícula no se contrae, pero como no dura 30 segundos, sino que dura menos, no alcanza a formarse coágulo. Entonces, yo no puedo rotular eso como FA, porque cuando yo rotulo eso como FA, entonces yo me monto en un barco de voy a anticoagular, voy a controlar frecuencia, voy a controlar ritmo. Entonces, esa definición arbitraria de 30 segundos tiene que ver sobre todo con el riesgo embólico, que a partir de 30 segundos empieza a aumentar. Y como sabemos que uno de los principales problemas de la fibrilación auricular es el riesgo embólico, pues si yo tengo una fibrilación auricular que dura 10 segundos, fisiopatológicamente hablando, pues mi riesgo embólico no es más alto, entonces yo no tendría que anticoagular al paciente, entonces ¿para qué lo rotulo como FA? Entonces esa es la razón de los 30 segundos. Ahora, Mateo ya rotó o va a rotar con nosotros. Mateo no ha rotado. Todavía no ha rotado, profe. Bueno, es una pregunta menos. Dentro de un año. Ya casi, muy bien. Ok. Por ahí el doctor, profe, otros, sí, si quiere el profe Cuervo. Buenas noches, ya, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, profe, le escuchamos. Sí, muchas gracias, muy importante la conferencia, me ha aclarado muchas dudas, pero tengo otra. Juan, ¿qué hacer con ese paciente que estaba en fibrilación auricular, se hizo control del ritmo con cardioversión eléctrica y en menos de un mes vuelve y recurre y llega con una FA otra vez importante?
Esa es una buena pregunta, profe. Vea, ¿no? Eso nos pasaba mucho. Por eso es que yo le voy a decir lo que yo hago en la vida real. Cuando un paciente me llega con una FA y me piden cardiovertirlo, y yo miro en el eco transesofágico y veo que las aurículas son de tamaño normal o casi normal, casi que a muchos les estamos ofreciendo o les estamos dando orden para aislamiento eléctrico de venas pulmonares, porque sabemos que van a recurrir, porque somos conscientes de la transitoriedad, digamos, de lo poco duradero que es la cardioversión. Digamos que la cardioversión es un estadio, digamos, transitorio del paciente. El paciente siempre va a recaer si usted no hace una cosa más definitiva. Entonces, siempre esos pacientes, siempre no, la mayoría, se van con control del ritmo, control de la frecuencia y dependiendo del contexto, mínimo una cita por clínica de fibrilación auricular. Y si es muy evidente y ya es la segunda o tercera vez que lo cardiovertimos, de una vez se va con orden de aislamiento eléctrico de venas pulmonares. En la medida en que la aurícula esté de tamaño normal, con criolación. Eso es lo que hacemos nosotros. Estamos bajando prácticamente digamos que el umbral para solicitar aislamientos eléctricos de venas pulmonares, porque estamos convencidos que la intervención temprana mejora nuestros desenlaces. Eso es lo que hacemos. Perfecto, profe. Y ya para terminar, tenemos un comentario de la doctora Kelly y dos preguntas del doctor Julián. Entonces lo voy a leer primero el comentario de la doctora Kelly, que dice: gracias por la charla. Excelente. Quisiera recalcar la importancia del control de factores de riesgo para sostener el sinusal, luego de la estrategia de control del ritmo y de allí la importancia de las clínicas de fibrilación auricular. Y finalmente el comentario del doctor Julián dice lo siguiente: hola Juanfer, muchas gracias. ¿Usan alguna dosis mínima de impregnación con amiodarona? Y la otra pregunta es que, ¿qué opinan de anticoagular en FA silente documentadas en mapas o en reloj inteligentes? Bueno, al parecer el doctor